noches. Gracias por acompañarnos como siempre aquí en Mega TV. Estamos conversando la noche. Hoy vamos a tener el gusto de dialogar con un querido colega de mucha experiencia también, sobre todo un hombre dedicado a esto que es casi una vocación, el del uso correcto de nuestro idioma, el del uso y el empleo de los términos adecuados para comunicar, ya sea en radio o también en otras actividades conexas como las presentaciones de eventos o el doblaje, un arte que todavía es relativamente desconocido en Paraguay y que sin embargo es muy importante. Él se llama Luis Argüello, pero lo conocemos como Argüello Dúo. Esta es su semblanza y luego comenzamos a conversar la noche con nuestro invitado. Argüello Dúo, nacido en Concepción, Paraguay, en 1960, coincidentemente en el Día Internacional del Peluquero y del Idioma Guaraní. Argüello Dúo ha construido una destacada trayectoria en el ámbito de la comunicación, la cultura y las artes escénicas. Es declamador, locutor, instructor de oratoria y maestro de ceremonias, desempeñándose en importantes eventos de universidades nacionales y de la Corte Suprema de Justicia. En 1990 fue distinguido con el prestigioso León de Oro a la mejor voz en radio y televisión. Ese mismo año recibió en Buenos Aires el Lápiz de Platino, otorgado por la organización Dossier en reconocimiento a su excelencia profesional. Desde hace 5 años incursiona exitosamente en el mundo del doblaje actoral, participando en más de 30 producciones cinematográficas internacionales. Entre sus interpretaciones más destacadas figuran personajes como Papá Noel en una producción italiana, Mahoma en una película británica, el suegro de Gulliver en una producción ruso-ucraniana y recientemente la voz del reconocido actor Morgan Freeman en la película The Ritual Killer. Desde hace 3 años forma parte del programa Culturreto de Radio Punto del Plata de Madrid con el segmento La Historia de las Palabras, dedicado al origen etimológico y la evolución de los vocablos en el idioma. En este espacio comparte participación con colegas de Asia, Europa y América. Bien, aquí en nuestro estudio de Mega TV siempre disfrutamos de estas visitas, hoy con un colega que conocemos hace muchos años, pero siempre estamos más en contacto por los medios actuales de comunicación, el WhatsApp, el mensaje. Le dije, vení un rato a este lugar que también conoces bien porque fuiste parte de esta historia de 50 años de Radio 1 de Marzo. Luis Argüello, Argüello Dúo. ¿Cómo te va, querido amigo? Un placer, Mario. Esto de dúo muchas veces se confunde la gente. Me dicen Lugo. Pero dúo es mi madre. Mi madre es de apellido Dúo. Entonces, claro. Argüello Dúo. Me llama la atención quizás porque siempre se relaciona más bien a conjuntos musicales, a gente que canta. Pero sí, es mi apellido segundo, Argüello Dúo. Vos sabés que cuando volví a tomar contacto contigo, yo decía, será un dúo folclórico, tan clásico, ¿verdad? Del Paraguay. Y ahí me aclaraste esta historia increíble, el apellido de tu mamá. Sí. Pero obviamente que tu historia se remonta justamente a una infancia en Concepción primero. Sí, en Concepción hasta 1970. Ajá. En 70 la señora Dúo dispuso, porque siempre la casa era la que tomaba las decisiones, parece más. Papá era más discreto, como ese perfil bajo. Y si le decía, si no te vas vos, te quedás a cuidar la casa, pero nosotros nos vamos. Entonces organizó un viaje ya de los chicos, somos 3, sí, y nos vinimos con mamá a la casa de un pariente. En Asunción. Ah, sí, en Asunción. Qué increíble, ¿no? Como eso cambia tu historia, ¿no? Porque claro, llegas a una Asunción que también estaba en proceso de cambio, no tan grande como ahora, pero que iba evolucionando. Y seguramente ya de chico fascinado con la radio, con la televisión que era nueva. Yo tenía una experiencia en el 66, 6 años cuando tenía. Sí. Ya la abuela me trajo a Asunción. Ajá. Y la tía en la casa donde vivíamos
me decía, en esta escuela cerca de acá no vas a entrar porque hay gente chico muy cabezudo. A vos te vamos a inscribir en la escuela que está frente a la iglesia San Francisco, Ajá. que no me acuerdo del nombre de la escuela aquella. Sí. Luis, bueno. Y me traía, ella me llevaba todos los días. Hasta que llegó San un Francisco de momento. Asunción. Sí, frente al San Francisco, ahí la que era Caritas. Claro, la radio eso estoy Caritas. pensando. Estaba la Asociación Cristiana de Jóvenes también por ahí. Ahí. Sí. Y allí fue que me venía, traía, llevaba en tranvía. Hasta que llegó el momento de decir, bueno, Luisito, acá tenés tu pasaje, te vas solo ya. 6 años, solo en tranvía a la escuela, En la ciudad. en la ciudad. Y la tía me dice, mira, no hay para recreo. Entonces un día dije, bueno, voy a seguir donde va el riel. Salí, comí mis 3 guaraní que son, y caminé detrás del tranvía desde Herrera, es decir, cerca de la Plaza Uruguaya, Sí. tomaba ahí, ¿Hasta? caminé hasta el Centenario. Ah, sí. En el Club Centenario hay un pasillo, hay unos pasillos después del club, Me acuerdo, sí. hay unos pasillos que van a una zona residencial, pero Sí. son... Y allí vivíamos donde mi tía cuidaba a una persona anciana. Y hasta ahí caminé. Ligué como nunca. Imagínate, salir a las 5 de la tarde, Claro. 5:30, 6 tenía que estar, llegué a las 9, Claro. un mocoso de 6 años. Qué increíble, ¿no? Además, el descubrimiento de toda la ciudad, Sí. de manejarte solo. Eso es. Pero, a ver, ¿en qué momento vos sentís que la palabra iba a ser tu medio de vida? Y un profesor de apellido Almada, allá en el colegio, Pablo L. Ávila, me dice, o nos dice, van a hacer un trabajo práctico sobre, por ejemplo, nos lee aquel clásico de la Biblia del problema de la Torre de Babel, que se... Ajá. eh, Claro, se mezclan los problema idiomas. de idiomas. Sí. Y van a hacer algo así. Y ustedes van a elegir el tema. Yo elegí el tema y inventé personajes. Hablaba la cuchara, hablaba el cuchillo sobre la mesa. Es decir, hicimos un trabajo práctico. Y eso hizo que a él le llamara la atención que me interesaba por redactar, hasta hacer rimas. Entonces me sugiere, ¿no querés estudiar declamación? Me dice. 15 años tenía yo. Mira vos. Y me recomienda nada más y nada menos que Azucena Celaya de Molinas. Ah, claro, una de las grandes profesoras. Una de las grandes profesoras. Sí. Me fui a Fernando de la Mora, donde es su casa, me invitó a irme al colegio, a la escuela Bolivia, cuando eso, Sí. donde ella enseñaba declamación y teatro. Ahí empecé. Qué con genial, declamación. como un hecho casi fortuito, ¿no? Fortuito casi, sí. Se fue llevando a tu vocación. De hecho, ya tenías un registro vocal interesante. A eso ¿O lo fuiste educando? me llamó la atención mis padres. Ajá. Me decían en guaraní, anive ñemoñe e purusú cheve. Yo decía, pues, Y no soy. ¿qué es lo que quiere decirme? Que supuestamente, claro, llegó la edad 15, 16, el cambio de la voz, Sí. y estaba proyectándome. Él tomaba como que vos eras medio altanero. Sí, medio altanero. Y eso nunca me olvido. Y después los mismos compañeros en el colegio, a la vuelta de las vacaciones, que se percatan también y me llaman la atención. Sí. Y ahí ya me gustó el tema de Claro. presentar en el colegio los festivales, el Día de la Madre, tal es así que hace unos años en el Palacio de Justicia, un juramento, un ministro nuevo, termina el juramento, o sea, se me acerca y me dice, usted no es del Ávila, me dice. Sí, excelencia, le digo. ¿Por qué? Había sido, él se recuerda, son 2 años menor que yo. Claro. Se recuerda que yo hacía de locutor ya en la escuela, en el colegio Ávila. Y él, 40 años, qué memoria genial. tiene. 2 cositas rápidas. Sí. En el Cristo Rey me pasó lo mismo. Cuando mis maestras se dieron cuenta que yo podía presentar una velada, ya me hicieron medio abonado de ese Porque nos animaban por la mitad ahí. Y yo sí me animaba. Algo ya tenía ahí. Y del Pablo L. Ávila me acuerdo mucho porque me fui varias veces a dar charlas ya siendo periodista. Y por ejemplo, había una jovencita, Angie Agüero, por ejemplo. Angie. Que es egresada también. Egresada, salió comunicadora. Comunicadora, salió mucha gente. Por lo visto, Ávila tiene una... Mario, hay un compañero que escribió un libro de Sí. comunicación. Es un colegio, una institución que tiene una vocación Sí.
comunicacional, digamos. Exacto. Que una buena escuela. Ahora, igual, todavía eso era muy amateur, no cobrabas todavía por eso ni nada. Claro. No. Pero después te decidiste a estudiar, conseguiste un primer trabajito rentado. Ya me estaba gustando ya del tema de los idiomas, tal es así que cuando el señor Nicolás Bo, yo estaba en Canal 13, Sí. ahí hice mis primeras armas después de Cáritas, Ajá. porque yo empecé en un grupo juvenil franciscano, Jufra, Ya. en la parroquia San Pablo, barrio. Sí. Entonces ahí el sacerdote Salas me dice, ¿por qué no vamos a practicar en Cáritas, que es nuestra radio? Cuando eso eran de los franciscanos. Claro, cierto. Ahora ya no. Ya no, sí. Era del arzobispado. Entonces ahí fue. Y estando en Canal 13, yo decía, es importante, como comunicador que quiero ser, conocer las fonéticas de los idiomas. Entonces quería estudiar primero inglés. Claro. Entonces entraba el señor Nicolás Bo, la gente se escondían todo porque no quería ver tereré, esas cosas. Sí. Aprovecho que todos rajan, me acerco a él y le digo, don Nino, quiero estudiar inglés, pero la pucha, ese estilo, su forma Sí. de ser, siempre te echa una puteada. Claro, sí. Dígale a mi secretaria que le dé para su inglés. Y estudié inglés 2 años, después fui al Dante, Ajá. estudié 6 meses fonética italiana. Italiana también. Fui a la Alianza Francesa, 6 meses francés. Ajá. Fonética, que es lo que me interesaba. Claro, pronunciar bien todos los Y nombres. también en alemán, Sprechen Deutsch, was machen Sie, todo Mirá así. vos. Eso hace que yo como maestro de ceremonia, por ejemplo, hay apellidos, o como comunicador, como lector de noticiero, hay pueblos, ciudades, Claro. internacionalmente que tengo que pronunciar lo más correcto posible. Pero para redondear antes de la primera pausa, también tenés la ventaja que venías también ya con la fonética guaraní, que muchas veces a los citadinos nos cuesta. ¿O lo aprendiste por el camino? ¿Sabes qué pasa? Mi madre era paraguaya, pero fue formada en Buenos Aires. Ella fue, y cuando ella vino tenía esa mentalidad del guarango. Claro, esa sí. forma de mandarnos al Congo, lo que Nos cuando pasaba a todos. escuchaba que hablaba Pero yo en guaraní. vos hablás, sin embargo. Pero después en la calle, Ah. en el colegio, y después ya en la escuela de locución, yo soy promo 81, estaba Pedro Molinier, El gran profesor Pedro por Molina. Embojejara. Claro. Y ahí me aprendí la fonética, Pero por lo que veo tenías nomás luego una facilidad también para los idiomas. sí, me sentía Para el muy a lenguaje. gusto pronunciar en alemán, en francés lo que me cuesta más, aunque tengo una profesora prima que está en Nantes, traductora de la Corte Suprema en Francia. Bueno, ahí vamos a parar. Es una historia fascinante la de Luis porque ustedes ven, del chico que se fue a pie de su escuela hasta su casa a los 6 años, llegó a lugares muy importantes gracias al desarrollo de una cultura de la comunicación, que es lo que nos interesa a ambos, por eso nos comunicamos siempre. Reivindicar esto de tratar bien el idioma. Te cuento algo breve ahí. ¿Cómo no? Cuando llegaba a la rotonda de General Santos caminando, Sí. una señora se me acerca, yo empecé a llorar y me dice, Claro. ¿qué pasa? Y le cuento que el pasaje, y me da un 10 guaraní, que para mí era, ¿cuántos pancitos con picadillo me voy a comer? Si ya emprender a caminar ya voy a tener que hacer, dije yo. Seguiste a pie. Bueno, Luis Argüello Dúo, con nosotros hoy nos cuenta su historia. Vamos a pedir que lea también algo para escuchar un poco de su entonación y, ¿por qué no, reivindicar, como decía antes, esto de usar bien nuestro idioma, que es nuestra herramienta de comunicación finalmente. Ya volvemos con nuestro invitado hoy, Conversando la Noche. Seguimos conversando la noche con nuestro invitado Luis Argüello, nacido en 1960 en el Día Internacional del Peluquero y del Idioma Guaraní. Una coincidencia medio rara. ¿Qué fecha es tu nacimiento? Es el 25 de agosto, Día del Idioma Guaraní, Ya. Día del Peluquero, porque San Luis, no sé si sabes esa historia. No. En la época de San Luis, rey de Francia, el peluquero no era el que cortaba el pelo, era el que hacía las pelucas. Entonces el peluquero hizo un trabajo extraordinario que le fascinó al rey. Sí. Entonces, de lo que significa la plebe, donde están inmersos los profesionales, del castillo o del palacio, el peluquero era uno más.
Entonces, por ese trabajo tan especial que realizó, le dignifica con el rango de caballero de la corte. Entonces tuvo que mudarse el peluquero ya en la corte, ya se le dio un espadín, ya era un miembro de la corte, por lo tanto, los peluqueros a nivel mundial eligieron a él, a San Luis, rey de Francia, su patrono, y en su día, el día del peluquero. Mira vos, mira vos. ¿Y vos tenés el nombre Luis? Luisito, por favor. Luisito. Pero bueno, repasando tu trayectoria, Luis, acá veo León de Oro ya en 1990, hiciste mucha locución comercial y me decías también edición de comerciales. Bueno, estando en Canal 13, no edición comerciales, no, sino edición de promo de películas. De promo de películas. Las famosas promociones. En Canal 13, recuerdo nuestro director, señor Mallorquín Numalcides, sí. Convoca al señor Luis Arán, al maestro, para que nos oriente musicalmente. Ajá. Yo me derivé a esa sección donde estaba Luis Arán como director de promoción de películas también. Y entonces él redactaba, veía o leía la introducción de la película, redactaba, me daba, y yo empezaba a grabar, a hacer la locución. Y a la par, con otro compañero, el señor Barrios, edición. Pero luego yo aprendí, entonces me quedé editando al mismo tiempo ya las promociones de las películas. Yo redactaba, miraba las películas, grababa, como se dice, claro. Ya del principio al fin todo el producto, sí. Entregando a Cinemateca. Que era todo un arte también. Todo un arte también. Sí. Quiero aclarar, la gente está viendo que antes para editar una promoción de 3 minutos yo trabajaba 2 horas, 3 horas. Sí. Fácilmente. Y la cinta era Lumati. Sí, Lumati, se volvía a poner encima, se insertaba las imágenes, sí. Se ponía la locución aparte. Era todo un arte. Hoy se hace todo en la compu. Ahora todo fácil. Pero bueno, desarrollaste eso y también ganás, por ejemplo, lápiz de platino. Bueno, el tema... yo estuve hasta el 86 en Canal 13, renuncié ahí. Y en el 90 yo estaba en Radio Cordillera FM. Ajá. Los compañeros, en este caso Santi Montes, sí, era el redactor, sí. Y locutor, pero él en ese caso se responsabilizaba por redactar los comerciales. Entonces me dijo, Luis, este comercial es para un cliente y con este comercial quiero participar del Festival León de Oro, con tu voz. Ah, excelente. Ajá. Grabamos, se editó, se participó y me dijo, bueno, ya está ya están invitados todos los participantes, así que estamos nosotros también para estar en el Excelsior. ¿Te acuerdas de qué marca era o qué producto? Sí, era una casa del compañero comunicador, Cachito, Lula Video Club. Era antes la casa claro. De videos, sí, alquileres. Sí, alquiler de videos. Lula Video Club. ¿De Cachito Forneri o de quién? No, Cacho Luis, uno de los muchachos. Bueno, uno de los muchachos no importa, era una casa de videos de alquiler de videos. Exacto. Mirá vos. Entonces con eso competimos José, que era de mi promo, José Balinotti, sí. En la voz, y estaba una señora argentina o uruguaya, ajá. Que también participó en el... Viste que siempre ahí estamos una terna. En la terna, y luego Oscar y la señora Menchi son las conductoras, son los conductores cuando eso. Sí. Me hice ganador, Lula Video Club. Lula Video Club. Es decir, claro. la presentación. Entonces Santi es el que va y retira, porque él es el que creó todo. Se va y retira el león. Es un macizo así, de bronce, ¿verdad? Sí. Lleva. Y bueno, es muy rico el vino, todo muy bien. Vamos a quedarnos a tomar un poquito más de vino, sí. Pero de repente sale ahí la señora Menchi y dice, ahora el rubro de televisión. Y mi voz otra vez. Y ahí me sorprende, porque claro. Yo había sido publicitaria Nasta con una grabación mía, participó. Ah. Como era el 90, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el nuevo ministro, mandó a hacer un comercial, un video, sí. Promocionando y convocando a la ciudadanía a unificarse después del golpe. Ajá. Y yo grabé eso, pero ya me olvidé de eso. Y ese era el material que se presenta
de parte de publicitaria Nasta. Con tu voz. Con mi voz. Entonces ahí entra a tallar ya no la publicidad, sino la voz, porque era para televisión, Claro. el otro era radio. Entonces ahí ganador Luis Argüello dice. Imagínate que ya nosotros nos íbamos ya con nuestro león. Claro. Nos quedamos por tomar Con un el poquito premio más. compartido. Sí, y ahí apareció el León de Oro personal para mí. Linda época en que, lastimosamente, eso, hoy hay algunos, pero no tantos. Antes había, yo siempre reivindico que tiene que existir premiaciones por un estímulo para la industria. Sí, Tiene sí. que haber León de Oro, Lápiz de Platino, Paraná. Yo estoy siempre a favor de eso. Alguna gente lo toma como algo medio superficial, pero sin embargo es importante. Ahí está lo que hacen los argentinos con su Martín Fierro, Sí. lo que hacen, ni qué decir, en Estados Unidos, ¿verdad? Pero bueno, a ver, todo esto vos lo vas haciendo, digamos, alternadamente, porque también estudiaste Derecho. Sí, lo que pasa es que cuando yo me recibo siendo ya funcionario, Ajá. entonces nosotros no podemos litigar. Claro, Yo claro. si mañana- Pero es importante para tu formación intelectual. No, es que pasa que yo estudié Derecho no para litigar luego, Claro. sino que yo soy de la idea de que comunicadores como nosotros sí o sí tenemos que manejar el derecho, porque sentado en la sala de locución o de la televisión, quien llama por teléfono, quien quiere, llama por haber sido vulnerado su derecho. Claro, por siempre. esto o por aquello. Y tenemos que estar preparados para sacar el jugo, como se dice vulgarmente, periodísticamente, Sí. con ese elemento, ¿verdad? De hecho, creo que aprendemos medio por el camino, los que no llegamos a estudiar sistemáticamente. Se aprenden por el Se camino. aprende, Sí. hay que hablar de la presunción de inocencia. Yo Sí, siempre insisto sí. con los colegas más jóvenes, cuidado con la presunción de inocencia, cuidado con las Sí. garantías constitucionales, la terminología, Sí, muy interesante, la diferencia entre imputado y acusado. Yo aprendí bastante, tanto como comunicador como procesado también en mi Exacto. caso. En tu caso. En mi caso. A propósito, Y Mario. de familia de abogado en mi caso. Exacto, exacto. Yo, a propósito de eso, le digo, tengo un primo que hace vol. Sí. Entonces le digo, cada pasajero que sube para vos tiene que ser un delincuente. Antes, como abogado, decíamos eso. Sí. La presunción de... No, ahora todos somos delincuentes hasta que se compruebe lo contrario. Entonces, a mano ya tenés ahí Claro. o tu gas pimienta o tu tal Estate cosa. ya alerta. Alertísima. Sí. Es una- Por la lastimosamente, inseguridad se trastocó por la- eso. Por la inseguridad. Pero, a ver, Luis, me impresiona también que vos no te quedaste con el clásico trabajo de locutor, lector de noticias. Fuiste buscando otras cosas. Por ejemplo, veo que incursionás desde hace 5 años en el doblaje, que es todo un boom en Paraguay. Ana Carmen Espinosa lo está haciendo. Sí. Esta chica tan talentosa que es sobrina nieta de Ser Peralta también. Sí. Hay ya toda una generación de artistas del doblaje en Paraguay. ¿Cómo es eso? Bueno, te comento que antes de tocar ese tema, yo incursioné en el mundo de, como te dije al principio, con Azucena Zelaya. Sí, de la declamación. El doblaje... no te conté que yo seguí teatro en el Arlequín. Eso me imaginé también. Participé en 3 obras más o menos en Buenos Aires. Fuimos con Madre Coraje. Ah, Yo fui como alumno todavía cuando eso, sí. participando como pueblo. Ajá. Cuando eso María Elena era la protagonista, con Jesús Pérez, Sí. los protagonistas, nosotros acompañamos. Y al locutor que hace teatro y hace declamación, hay un plus en Sí. las interpretaciones. Claro. Un locutor, colega, directamente para hacer doblaje, por ejemplo, le va a costar porque no tiene esa parte de interpretación. Exacto. Yo como le digo a mis alumnos, porque yo también enseño locución, así tengo particulares, Ajá. yo enseño oratoria, locución y declamación. Y a los de locución siempre les digo, la mayoría de las veces, y la mayoría de los colegas, lastimosamente, es un poco la escuela de antes la que traíamos, Sí. de que el locutor era el que siempre levantaba más la voz, el que leía más rápido. Claro. ¿Verdad? Y de un tiempo a esta parte, lo comercial por lo menos se volvió más interpretativo, más naturalizado. Cuanto más natural es el mejor. Antes era el que más rápido Sí. y más fuerte y buena dicción O el tenía. que más impostaba. El que más impostaba. Ajá. Pues yo recuerdo, yo hacía voz comercial, creo que en Caritas, eso de abona, el cuaderno más moderno, bla, 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 por ejemplo, una publicidad así. Sí. ¿verdad? Bueno, entonces eso hace que
al entrar al mundo del doblaje se sirva todos esos elementos, ¿verdad? Claro. Por eso que se habla de actor Claro. de doblaje. Exacto. Estando yo en el Palacio, un compañero actor que me dice, vos sabés que hay un curso de doblaje, me dice. En serio, me interesó. Porque nosotros, el señor Nicolás Bo, ya nos había dado a través de un convenio que tuvo con Colombia, empezamos ya a dar doblaje en Canal 13 en el 83 por ahí. Increíble. Claro. Pero falleció el señor, ¿verdad? Y no sé qué año realmente fue. Eso. Se interrumpió, pero yo recuerdo haber sido partícipe del doblaje de una película llamada italiana, Los Etruscos. Ahí quiero hacerte un punto, quiero seguir después porque es apasionante este tema, además es otra fuente laboral que se abrió para muchos intérpretes paraguayos que mezclan esto de la locución con la actuación. Pero tengo que cumplir, vos sabés mejor que nadie, soy hombre de radio, soy hombre de medios, cumplo con la pausa y sigo indagando esta vida tan interesante de Luis Argüello, siempre a través de las palabras, porque incluso está participando también en un programa internacional del que quiero hablar después, con la historia de las palabras. Y siempre es apasionante repasar un poco las etimologías, los significados, los usos de los vocablos. Ya volvemos con nuestro invitado especial, Conversando la Noche. Seguimos con nuestro invitado de hoy, Luis Argüello Dúo, que ya aclaramos que es apellido, no es integrante de ningún dúo dinámico. A Luis lo conocemos hace muchos años, somos casi contemporáneos. ¿No me contaste si tenés hijos, familia, sos papá? Abuelo. Abuelo igual que yo, sí, ya somos ya, abuelos jóvenes. Sí, abuelos jóvenes. Sí. ¿Cuántos hijos tenés? 5. 5 y 5 Se porte mal. nietos, ¿Y casado todavía felizmente? Sí, está. En situación. Qué maravilla. ¿Y nietos cuántos? 6 creo que ya. Estamos, sí, somos prolíficos. 5 o Por 6. que la palabra nos inspira mucho. ¿Alguno siguió el camino tuyo? No. ¿Vos sabés qué pasa eso? No. Uno es informático, el otro es zootécnico. Claro. Fueron eligiendo sus... Otro es psicóloga y otra es abogada. Bueno, de todas maneras, querido Luis, estaba nomás pensando mientras hablaba que siempre fuiste buscando, porque si me decís que hace 5 años, ya siendo un hombre grande, dijiste voy a estudiar doblaje. No, y como te contaba, este compañero me dio la información, me contacté con la gente, después supe de su anécdota, un venezolano de los tantos que llegan a distintos puntos por el problema que tienen. Sí. Y él contó una anécdota. Dice que vino recién, trabajaba en un restaurante, repasando, lavando la vajilla, y escucha su voz en el plasma. Había sido en Venezuela, es actor de doblaje. Actor de doblaje. Es un actor de doblaje. Y ahí se le prende la lamparita de ver la posibilidad de, existe o no acá, y en su defecto, buscar la forma de enseñar. Qué increíble. Es una persona muy solvente. A mí me sorprendió. Yo que seguí la escuela de Azucena, exigente en las interpretaciones, este señor Levi Hurtado me sorprendió. ¿Cómo se llama él? Levi Hurtado. Ok. Están ellos en el barrio Loma Buitá. Ya. Ahí están. A ver, ¿y te vas ahí? Junto a este señor. Ahí, bueno, cuando eso llegaron a hacer un convenio con Houston Producciones. Ajá. Sí. Grabaron, entonces Houston le da un sábado, un cierto horario, para que él usufructúe como instructor y convocó. Entonces ahí yo fui, 2018, 19, participé, ya a mitad de curso, en vez de ir pagando, ya fui cobrando, Sí, porque ya usaban mi voz para unas películas especialmente. Claro. Porque ahí al entrar ya directamente te vas al estudio y doblas, practicas ya sobre películas. Te pregunto algo, ¿y ustedes ven la película y están doblando? Claro, es un tipo karaoke. Entiendo. Ves ahí la película y Claro. vas mirando solamente la actuación. Porque veo, perdón, en estos doblajes de Disney y compañía que incluso hacen los gestos del dibujito
o del actor. No, se tiene que... a mí me sorprendió el primer día de clase, nos dice, bueno, venir todo para hacer gimnasia. ¿Qué tiene que ver? Y nos hacía saltar ahí, ejercicio, pues, ¿qué tiene que ver con para después vamos a ir al estudio, pues? Pero ¿y qué tiene que ver? No, vos tenés que estar preparado físicamente. Si de repente el actor corre, tenés que correr en la sala, tenés que... a todos esos detalles, entonces tenés que estar... y ahí recién dije, ya, sí. Claro, eso sí que es interpretación, ¿no, Macana? Sí. Ahora, ¿no llegaste a hacer nunca radionovela? ¿No te tocó eso? No. Ya no fue en nuestra época. No, ya no fue. Cuando niño sí, yo escuchaba el León de Francia. Claro, el León de Francia. Mi compañero llegó a ser el que hacía el León de Francia en la escuela de locutores. Sí, claro. Y los grandes maestros, Roberto de Felice, todo ellos. Roberto fue mi profesor, sí. Profesor, todos ellos hacían radionovelas. Mirala, sí. Pero ya a nosotros no nos tocó. No. O sea, la parte actoral sí estudiaste en Arlequín, hiciste algunas cosas. Sí. ¿Te sirvió eso? Sí, bastante. Y esto hace que actualmente ya llegué a más de 30 películas, estamos doblando. Yo por lo menos, particularmente. Claro, porque te llaman, somos ya muchos los alumnos de Levi. Yo creo que más de 100. También está ahora el Pasto del Vecino, es otro de la productora, donde también estamos doblando. Sí. Así que con la señora Macoca Cabelos hay una difusión ya de este trabajo, muchos interesados. ¿Cómo hace con los acentos? Porque esto se difunde en el mundo de habla hispana. Exacto. ¿Hay que hacer un acento neutro? El acento neutro, esto me hace recordar el maestro Humberto Rubín. Sí. Él siempre no es, ¿cómo que gallina? Claro. Gallina, con L. Sí. Entonces me dice Levi, lo que pasa es que Paraguay aparentemente es el único país que pronuncia la L. Y el neutro se refiere al común. Claro. Latinoamericano. Exacto. Entonces vos, de Centroamérica, acá, Bolivia, todo ya, no te dicen galleta, no, o gallo. Te dicen gallo. Cuando yo doblé Gulliver, el regreso, yo hice del suegro de Gulliver. Sí. Gulli, yo decía Gulli y automáticamente venían las correcciones. Claro. Cada rato me equivocaba, porque decía Gulli, tenía que ser Gulliver. Era difícil. Claro, pero digamos que entonces tenemos esa ventaja los paraguayos, tengo un acento bastante neutro. No, y más ahora los jóvenes, sí, por la globalización, hablan todo ya en neutro. Ya no. Claro, porque hay ¿no? mucho contenido con acento neutro. Exacto. Sí, porque también se habla, seamos sinceros, autocríticos, también se habla de nuestro ñetaude a veces. Sí. Y tenemos que sacarnos de eso. Sí. A veces, yo no quiero jamás culpar al guaraní, pero a veces tenemos una cadencia medio cansina al hablar. Eso tampoco ustedes pueden deslizar en un doblaje, por ejemplo. No, claro. Yo quizás todos esos cursos que hice de idiomas extranjeros me ayudó a que me gusta respetar mucho, por ejemplo, las labiales. Claro. Las labiales, claro, que es la M, la B y la P. Bolivia. Cuando se pronuncia bien, se proyecta, esa claridad llega a más distancia. Y con el ejercicio del bolígrafo, que te permite fijar las mandíbulas y mover los músculos internos, da mayor claridad en la pronunciación, ¿verdad? Y después está el ejercicio de la gutural, que es el canturreo, y el principal, que es el diafragmático. Yo hace 15 días estuve dando unas charlas a las novicias del Palomino. Ah, sí. Ella, la directora, me pidió para las jóvenes, entonces lectura. Por ejemplo, las lecturas bíblicas. Muchos lo hacen aburridísimamente. Claro, sí. Cuando que tendría que ser, y es palabra de vida. Claro. Entonces, darle vida, pero eso tampoco es exagerar, alzar el tono, sino hacer los cambios, las pausas, los silencios, los énfasis, para que llegue. Qué interesante esto, porque si hay cosas que nos hacía huir de la misa es cuando la lectura era aburrida. Sí, cuando era con un solo tono, sí, sin... Y
estamos hablando de nada más y nada menos que la Biblia. Sí, en María Auxiliadora, el padre fallecido ya, me convocó para dar unas charlas ahí a los monitores, Ajá. Legión de María, todo el grupo. Y con Legión de María, el tema del rosario es muy mental y muy así cadencioso, aburridísimo. Yo le decía, abuela, vamos a tratar de vivir cada palabra. Me dice el país, no trate de allá, la abuela ya. No le vas a sacar su manera, su estilo de ser. Yo quería que... Claro, es que uno siempre cree que todavía hay tiempo. Exacto. Ahora, y lo otro, el maestro de ceremonia. Eso es algo que también se ha convertido en nuestro oficio, querido Luis. Sí. Yo siempre reconozco a grandes maestros en este oficio, Charles, por supuesto. Sí. Inclusive lo vi a Miguel Ángel Rodríguez conducir eventos importantes. Hace poco nos dejó Fermín Espínola, toda una escuela también. Tenés que conocer protocolo, por ejemplo, ahora que estás hace muchos años ya en la corte, sí. Hay ahí una especie de nomenclatura, cargos que hay que ya aprender antes, formas de referirse a autoridades. Y sí, está la dirección de protocolo, ¿verdad? Ajá. La que te facilita casi todo ya para, por ejemplo, lo que llamamos el vocativo. Sí. El vocativo que muchos a veces no... ¿Y qué es eso? Ya está el programa, ¿qué querés más? Claro. El programa es una cosa, el vocativo viene de vocatus. Sí. Vocatus es llamada, de ahí viene abogado. Los abogados somos los llamados. Ya. Advocatus. Ah, mira vos. Y el vocativo es cómo te es referís. la lista de personas con la precedencia correspondiente Eso. de las autoridades. Y ¿cómo decís su excelencia? Tienen que decir a los, por ejemplo, miembros de la Corte. Depende, sí, no, los miembros de la Corte, sí, a los ministros, su excelencia, ¿verdad? Sí. El presidente de la República es el que lleva el excelentísimo. Excelentísimo. Señoría también se usa, ¿no? Señoría son los jueces. Los jueces. Su señoría. Sí. Su señoría, sí. Y eso es un poco el trabajo de estar, ser un poco la coordinación general. El maestro de ceremonia debe estar atento a lo que significa si están el tema de las luces, quién está con las... Pues si se va a proyectar algo. Claro, coordinar todo. Todo tiene que saber qué va a pasar. Auda Roy bastante nos enseñó cuando estábamos en la municipalidad, porque hasta la bandera hay que saber cómo ponerla. Ah, sí, también la bandera. Todo el escudo, sí. El pedestal. El pedestal no tocar el piso. Exacto. No te vas a encontrar una bandera tocando el piso. Eso, sí. por ejemplo, no. O a veces hasta ponen como bandera francesa a los muchachos al revés, ¿verdad? Hoy pasaba por la ciudad de San Lorenzo y en una casa, se ve que es una casa abandonada, no sé por qué, una bandera paraguaya al revés. El azul arriba y... Ay. Y duele, no sé, duele eso. Sí. ¿Pasaste por el servicio militar también? Yo estuve en la corte. Antes había el famoso soldado oficinista. Claro, claro. Entonces nos vestíamos caqui, teníamos el birrete y estuve en la época... Ahí hiciste su servicio. Servicio militar 2 años en lo que ahora es el Ministerio del Interior. Ahí era la Corte Suprema. Claro. Los ministros que recuerdo, Pucheta Ortega, Silva Alonso, César Garay Padre, el presidente Juan, no me acuerdo el apellido del presidente. Sí. Ahí tengo una anécdota. Hacíamos guardia en la casa del presidente de la Corte. Los auxiliares cubríamos el fondo con el fusil y adelante los de la tercera, los de la sargento de la tercera, porque estamos cerca la casa del presidente. Claro. En una de esas llega el jefe nuestro de seguridad de la Corte y fulano me dice por el de la comisaría. Le digo, pasó un rato al fondo, me pidió cubrirle y bueno, ahí se fue. Había sido, se fue y se durmió. Entonces al salir me dice el jefe, anótese para una pelada. Ay. Tiene que pagar justo por pecadores. Vamos a hacer la pausa. A la vuelta te voy a pedir si puedes hacerme una locución. Sí. Pero no me cobres. Bueno. Esta que trajiste de Nicolás Maquiavelo. Para escuchar nomás cómo se dice un texto, que además es muy oportuno. Aprovechamos esta charla tan amena con Luis Argüello para recorrer un poco los pormenores de esta profesión que tanto amamos y que también es un servicio social, ¿verdad? Porque el comunicador finalmente es el intermediario entre la noticia y el ciudadano y bueno, todos hemos vivido a través de lo que nos dijeron
grandes locutores, grandes comunicadoras, voces inolvidables. De eso se trata. Ya volvemos. Seguimos ya en la última parte de esta charla que a mí me parece tan cautivante con Luis, porque recorremos los pormenores de esta profesión. Usted habrá escuchado muchas veces la voz de Luis en diversos anuncios, promociones, comerciales, institucionales también. Y le pedí, le dije, trabajamos un ratito, aparte de charlar, léeme algún texto. Pero me hablaste primero de una suerte de sinónimo y antónimo medio raro entre político y otra palabra. También, sí. No sé si ubicás el personaje de Diógenes. Sí, claro. El griego. El que iluminaba. Que en la luz, sí, ¿verdad? En pleno día tenía una lámpara buscando al honesto. Sí. Y allí un poco se relaciona lo que ocurrió con Cincinnato. Ajá. Cincinnato no es griego, es romano. Cincinnato tuvo la cualidad de ser uno de los mejores gobernantes, pero él gobernaba todo lo que la ley le decía y ya iba a su chacra de nuevo, tipo el de Uruguay. Sí, volvía, como Mujica. Como Mujica, sí. Cincinnato. Entonces, en una oportunidad hubo un gran problema en el gobierno. ¿Y quién es la salvación? Y hay que llamarle a Cincinnato otra vez. Entonces se van y le encuentran a él arando, viene. En 16 días solucionó el problema que había en el gobierno de Roma. Ajá. Y volvió a su chacra. Cincinnato. Tal es así que Cincinnato se le ha hecho homenaje a nivel mundial. Hay una ciudad en los Estados Unidos que lleva su nombre casi, que es Cincinnati. Es un homenaje a él. Y el señor George Washington justamente era una persona que admiraba mucho a Cincinnati. Tal es así que también a él, a George Washington, dice que tuvo mucho de actitud que acopió de lo que significó el gobierno de Cincinnati. Esa no la sabía. Y entonces... fue así que buscan siempre la lucha contra la corrupción, ¿verdad? En ese aspecto, este señor, 500 años antes de lo que es hoy, allá por 1500, sí, el señor Nicolás Maquiavelo escribió para pueblos, naciones, sociedades y patrias. Están los políticos. En la clase de oratoria yo le pregunté, en la Facultad de Derecho fuimos a dar una charla en la UNA, sí, en los últimos años de Derecho, ¿quiénes quieren ser políticos? Y la mayoría alzaron la mano. ¿Qué es política? Ya saben. Así que de eso no vamos a hablar. Ustedes saben, política es servir, es servicio, es apostolado. Viene de polis. Polis es el estado, la ciudad. Por ejemplo, el policía es el que cuida la ciudad, sí, y el político es el que se dedica a la ciudad. Lo que yo les quiero que razonen y vean la posibilidad de conocer el antónimo del político. Lo contrario, no el apolítico que es sin, no, este es el contrario, el antónimo. ¿Cuál sería? Y no respondía nada, entonces les dije, vamos a analizar la palabra idiosincrasia. Idiosincrasia, que significa propio, idio es propio en griego, idio propio, síncratos, característica, entonces característica de uno, idioma, idio propio. Idioma, ma en griego es sistema de comunicación. Ajá. ¿Y cuál es la palabra? 2 letras lleva idio, y ese es el antónimo de política, político. Nadie respondió, hasta que el fondo una de las participantes dijo, profe, pero puede ser, pero no hay otra palabra más de que después de idiosincrasia, claro, idioma solamente resta decir idiota. Y ahí le dije, no lo digo yo, le digo, búscate ahí en el celular, pon ahí, etimología de idiota. ¿Qué es un idiota? Pasa que tenemos últimamente, de un tiempo a esta parte, que el idiota es el sonso, el burro. Claro. No, es el vivo, es el que con viveza se apropia de lo no o de lo ajeno.
Entonces busca, lee, por favor, lee. Entonces lee ahí. Idio propio. Idiota. En Grecia era la persona que solamente le interesaba lo propio. ¿Entendés? Entonces El lo que pillo. pasa... El pillo. El pillo. Entonces lo que pasa muchas veces es que el idiota se mete en la arena política para Y seguir desprestigia desprestigiando el vocablo, pero para seguir sirviendo a lo propio de los demás. ¿Verdad? Qué interesante. Esa es la palabra. Eso a mis alumnos siempre les digo para que tengan en cuenta. Y el ciudadano común no capta eso, que hay idiotas y políticos. Y muchas veces decir la palabra política se desacredita muchas veces por el mismo comunicador que le presenta a un idiota como político. Entonces la gente, el común ya dice, P política bandido, P política amoa, Claro. P político. Le empieza a bajar la caña al político Claro. porque fue mal presentado muchas veces por el comunicador. Se mimetizó el vocablo y Ahí está. terminó convirtiendo en un Exacto. vocablo despectivo. Exacto. Pero bueno, vamos a lo que te pedí. Entonces aquí viene el señor Nicolás Maquiavelo hablando de corrupción. Dice lo siguiente: un pueblo que acepta pasivamente la corrupción y a los corruptos no merece libertad, merece la esclavitud. Un país cuyas leyes son indulgentes y benefician a los bandidos no tienen vocación de libertad. Su gente es esclava por naturaleza. Un pueblo cuyas instituciones públicas, privadas, están en gran parte corrompidas, no tienen futuro, solo pasa. Una nación donde la sociedad civil supuestamente organizada no mueve una paja, si no hay posibilidad de ganancias, no es capaz de legar nada a sus hijos, excepto días oscuros. Una patria donde recibir dinero malo a cualquier título es algo normal, no es una patria, porque en ese lugar no hay patriotismo, solo intereses, apariencias. Un país donde los pocos que se esfuerzan por hacer prevalecer los valores morales, como la honestidad, la ética, el honor, son asfixiados y masacrados, ya cayó al abismo hace mucho tiempo. Una sociedad donde muchos hombres y mujeres se conforman con distracciones sórdidas, en un trance profundo, no merecen existir. Solo tengo piedad para esas valientes personas que se rebelan ante este estado de cosas. Para aquellos que consideran normal esta calamidad, no tengo sentimientos. Qué peligroso es liberar a un pueblo que prefiere la esclavitud. Para pueblos, naciones, sociedades y patrias, de Nicolás Maquiavelo, 1469-1527, en la voz de Argüello Dúo. Bien, me encantó y qué vigente está todavía, ¿no? 500 años hace. Imagínate. Bueno, qué gusto, Luis. Ya estamos llegando a la parte final. No quiero terminar esto sin recordar que también estás colaborando con las historias de las palabras, con un compatriota que vive hace muchos años en España. Sí. En un minuto contame eso para que la gente sepa y cómo encontrar eso. Bueno, la radio en internet se busca Sí. Punto del Plata. El programa se llama La historia de las palabras. Culturreto. Culturreto se llama. Ok. El programa se llama Culturreto. Sí. Entonces, Culturreto, Punto del Plata. Esto se emite en España, horario de Madrid, 10 a 12 Sí. de la mañana los sábados. Ok. Aquí sería de madrugada, a las 5, a las 6 de la mañana. Sí. La diferencia de horario. La diferencia de horario. Exacto. ¿Y qué hacen ahí? Participan personas de la India, de toda cultura, ¿verdad? Sí. India, China, Japón, Francia, América. De Paraguay estamos yo y el compañero Juan Pastoriza. Juan con entrevistas culturales y yo con historias de palabras. Roberti Ayala es el... Roberti, él se llama Roberti Gamarra. Gamarra, Gamarra es el apellido. Él es
Yo por lo menos lo conocí en Ciudad del Alto Paraná. Hace mucho que radica allá en... Hace 40 años aproximadamente, escritor, sus libros ya traducidos a varios idiomas, inclusive al hindi, creo que de la India, porque estuvo por allá presentando su libro también. Bueno, busquen, Culto Reto de Radio Punto del Plata, Madrid. Sí. Ahí van a encontrar esto que también tiene participación de colegas tan importantes como Luis o como Juan Pastoriza. Exactamente. Bueno, querido Luis, se fue acabando el tiempo. Evidentemente, puedes decir que de aquel muchachito que guardaba su platita para comer pan con picadillo, a Sí. este hombre, algo hiciste con la vida y me parece que estás Sí. satisfecho y agradecido, ¿no? Sí, sí, muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir con tu audiencia que siempre suelo estar mirando. Un placer de nuevo. Y también, por cierto, hacerte partícipe de estos 50 años porque pasaste por esta radio también. Sí, Tuviste una el- etapa también con me La recordaba Noche, fuera del micrófono que la con señora Nelly Gaona, con Nelly, Roberto Fabiani, Rosana Penayo. Penayo, sí. Sí, el informativo de la medianoche. Qué increíble, ¿no? Sí. Cuánta historia en este mismo predio donde hoy ya está Mega TV y la Mega Cadena. Sí, exacto. De hecho, este cincuentenario nos hizo revisar mucho esa historia y Luis forma parte también de ella. Gracias, Luis, por venir. Un placer, Juan. Nos Bueno, vamos por el momento, porque Hasta la siempre próxima. estamos acá a las 22, miércoles, jueves y viernes en Mega TV. Hoy hablábamos de la magia de las palabras y de lo importante que es rescatar el buen uso del lenguaje como una manifestación de la cultura y también como un elemento fundamental de comunicación en las sociedades. A eso dedicó toda su vida Luis Argüello y por eso queríamos invitarle. Gracias y buenas noches.